¿Qué tal, queridos amigos? A veces me preguntan si el Andrés Manuel López Obrador que conocí por la década de los 90 es el mismo de este 2023. Y la respuesta pues la veo muy cerca. Siempre tenemos la obligación de estar observando los movimientos de quien es el presidente de la República y desea no tener un retiro agradable, sino el tener la posibilidad de instalarse allá en la chingada como un mandante detrás del trono con su marioneta Claudia Sheinbaum. Esto es lo que él desea. Lo que digamos los mexicanos puede ser otra cosa, porque la esperanza ya no está en Morena, la esperanza está en otro lado. Pero yo quiero hoy hablar de la metamorfosis que ha sufrido Andrés Manuel. De ser aquel líder activista que tanto prometía en cuanto al cambio estructural que necesitaba el país, es decir, modificar al sistema político mexicano, a ser un mandante pelafustán que desgraciadamente ha hecho del autoritarismo y de la soberbia su único argumento. Ya hemos comentado la ofensa que le propició al Poder Judicial y al Poder Legislativo al ignorarlos en las fiestas de la patria, olvidándose también que el gobierno lo forman los tres poderes de la Unión, no solamente el Ejecutivo. Por eso hablábamos de como un conato de golpe de Estado al estilo del de Ignacio Comonfort en 1947. Todo esto es muy importante porque estamos resumiendo una etapa negra de la historia de nuestro país. México no merece esta situación. Esta metamorfosis, para los que no entiendan, es aquello que propicia cómo se modifican o se reproducen algunos seres vivos. Por ejemplo, el gusano que se convierte en mariposa. En este caso, en el caso del gobierno y de Andrés Manuel, la mariposa que prometía cambios estructurales se volvió un gusano barrenador, de esos que destruyen todo a su paso, incluso al ganado. El gusano barrenador tan temido por aquellos agricultores y ganaderos que han perdido gran parte de sus saberes precisamente a manos de esos gusanos perversos, pero no tan perversos como estos de la Cuarta Transformación. Es importante hacer ver que en un inicio la bandera principal de este señor Andrés Manuel era distanciarse de sus predecesores, llamándolos corruptos, neoliberales, traidores a la patria incluso, y luego llevar adelante las cosas al grado tal de que para lavarse las manos en cuanto a los procesos que debió iniciar en contra de sus antecesores, proclamar una encuesta absurda en agosto de 2021 que convocó solo al 7% de los mexicanos, de los empadronados, el 7%. Una encuesta que no tenía ningún sentido en estos términos, porque además no se dotó de recursos al INE, como se pretende hacer ahora con vistas a la elección de 2024, no se dotó de ninguna posibilidad al Instituto Nacional Electoral para que pudiera cubrir todos los escenarios a los que estaban acostumbrados a acudir los votantes, es decir, el número de casillas necesarias, como ocurrió después también con el proceso de revocación de mandato, que igualmente resultó un fiasco. Lamentablemente para todos, esta metamorfosis ha caído ya en lo grotesco, en lo ridículo, porque bien sabemos que esa promesa de llevar a proceso a los expresidentes se convirtió en un circo. No hubo ni una sola denuncia en concreto para que pudiera iniciarse el debido proceso contra los expresidentes. Ni uno. Al contrario, se hablaba de que eran corruptos, pero no decían por qué eran corruptos. Y se fue pasando el tiempo y ahora
Ya cuando le resta un año y unos cuantos días más como presidente de la República, el señor López IV asume la rehabilitación política de Enrique Peña Nieto, yendo a Toluca a la toma de protesta de Delfina Gómez, que adelanta al día 14 porque el mandato de Delfina debió comenzar el 16, no el 14. Y esto además complicó la ceremonia del grito, que fue bastante tonta, porque ahí veíamos a Alfredo del Mazo jalando el cordón para tañer las campanas, y mientras Delfina Gómez, la nueva gobernadora, vitoreaba a los héroes que ella quería vitorear. Así están las cosas, cada quien hace lo que le da la gana. Y como cada quien hace lo que le da la gana, pues entonces caemos en la inconstitucionalidad, en el ridículo, en la falta de escrúpulos, en la falta de autoridad, en la falta, sí, de un destino cierto para México. La metamorfosis no paró ahí, sino que allá, en Toluca, el presidente aprovechó las candilejas que siempre le acompañan para decir, entre otras cosas, que su sucesor, y por eso lo respetaba, su antecesor, perdón, y por eso lo respetaba, era Enrique Peña Nieto, quien no había metido las manos en el proceso electoral. Fíjense, que no había metido las manos en el proceso electoral, es decir, estaba dando las gracias por el hecho de que pudo reunir a 30 millones de mexicanos que votaron por él y erigirse así en presidente de México, situación que nos ha tenido a todos con la soga en el cuello durante todo este largo periodo ya de casi 5 años de gobierno. Ya se cumplirá el mes que entra, el 1 de diciembre se cumplirá el 5.º año completo de gobierno y arrancará pues la última etapa, pero desde el 1 de octubre ya nada más le faltará un año a López Obrador. Ya no tiene tiempo de corregir las cosas que ha hecho. Y es importante hacer ver que si promete o elogia, más bien si elogia a Peña Nieto por haber no intervenido, por no haber intervenido en las elecciones de 2018, ¿qué piensa hacer él? Porque es claro que está moviendo a sus marionetas. Ya hasta incluso hay alguien que dice por ahí que Marcelo Ebrard podría ser el candidato sustituto en caso de que no creciera Delfina Gómez. A Marcelo ya lo manosearon tanto que va a parecer tortilla de tanto que lo manosean. Que si va al Movimiento Ciudadano, que si va a apoyar a Xochitl, que si va a ser el candidato sustituto. Ya no saben qué hacer con él. Pero no es lo importante. Lo importante es que López Obrador exhorta a vindicar a Peña Nieto, sobre todo porque inaugura 20 kilómetros, solo 20 kilómetros, el que va de Toluca a Lerma, del famoso tren suburbano, que costó una millonada, que fue encargada en principio a una empresa china, igual que el ferrocarril a Querétaro, y que dejó de hacerse. 9 años después de haberse iniciado la obra, 4 años durante el peñismo y los 5 que casi ya lleva el señor López en la presidencia, tardaron en entregar 20 kilómetros de tren. 20 kilómetros. No va a llegar a la Ciudad de México, ni pretende López Obrador lograr desactivar al activismo que impide que se pueda concretar la estación final, porque está sobre terrenos que no puede disponer de ellos el gobierno de la República, sino ejidatarios que no están dispuestos a donarlos y a cederlos. Aquí es donde viene el gran problema, no se han atrevido a expropiarlos para no causar un problema social. Y ahí tenemos también el reflejo mismo de esta metamorfosis de la que ha sido objeto el señor mandante Pelafustán. Como no sabe qué hacer, entonces se pone a elogiar a Peña Nieto.
Ya después de todas las barbaridades que hizo con los representantes del Poder Judicial y del Poder Legislativo al no invitarlos a las fiestas patrias y escudarse con el secretario de la Defensa y el almirante de la Marina para caminar en medio de ellos dos en el gran pasillo que se dejó entre las bandas y lo poquito que había de pueblo ahí, y ellos, los grandes representantes de la 4T, pues se convirtió en una especie de parodia militarizada en la que la única metamorfosis es que el gusano gobernador acabó con la democracia. Perdóneme, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.